Es un honor participar en este magno e histórico evento en el que tendremos la oportunidad de ser testigos, conjuntamente Gobierno del Estado, Legislatura y Magisterio, en la posibilidad de construir una ley estatal de educación que nos permita alinear el sentir de la ciudadanía a la norma constitucional sin dejar de considerar las características pluriculturales, lingüísticas, étnicas y orográficas de nuestro Estado. Muchas gracias. En el análisis de los libros de texto gratuito de Historia de México para cuarto, quinto y sexto grado de educación primaria, cuyos resultados fueron presentados en el pequeño libro con el pertinente título de Secuestro de la Memoria, ya advertíamos sobre la intención gubernamental de revisar a fondo la historia nacional en nombre de una supuesta enseñanza moderna y desmistificadora, y con el fin de legitimar su proyecto de país firmemente arraigado dentro de la lógica neoliberal. Me correspondió en esa ocasión tocar un tema trascendente para la forja de la identidad nacional, los libros de historia frente a Estados Unidos, sosteniendo la hipótesis de trabajo de que los cambios en los referidos libros de texto obedecen a una amnesia conveniente que expresa la capitulación de la clase gobernante mexicana frente a la ocupación integral neoliberal y frente a las estrategias imperiales de dominación de nuestro país. En la lectura crítica de los textos de historia referidos, encontré además un lamentable tratamiento de la cuestión indígena, ya que según sus redactores, la nación parece ser obra de criollos intelectuales, poetas y literatos, sin que los sectores populares dejen una impronta en el proceso de construcción nacional. A los pueblos indios contemporáneos se les dedican 11 escuetas líneas. Se afirma que su población es de 5 millones, actuando en complicidad con lo que Guillermo Bonfil llamó el etnocidio estadístico. Se continúa propalando versiones hispanistas de la historia, tales como recordar la derrota de Hernán Cortés en Tenochtitlan el 30 de junio de 1520 como la Noche Triste, y se utilizan eufemismos eurocéntricos como encuentro para referirse a lo que fue invasión, conquista, etnocidio y genocidio. A lo largo de los libros de texto de historia se insiste en presentar al indígena como objeto víctima y nunca como sujeto protagonista de la historia nacional. ¿Dónde están los indígenas que participaron en todas las gestas libertarias de este país, desde la independencia, la resistencia contra los invasores extranjeros, la revolución, los años postrevolucionarios y las luchas actuales? ¿Dónde están las organizaciones independientes de los pueblos indios que han desarrollado un importante movimiento encaminado a establecer una nación pluriétnica que realmente reconozca sus derechos a la autonomía y a la libre determinación? También la población negra y sus aportaciones a nuestra historia parecen no recibir el sitio que corresponde. Así, la mentalidad criollista de los redactores lleva a afirmar lo siguiente en la página 34 del libro de cuarto grado, y cito: debido a la mortandad que sufrieron los indios y ya que se prohibió la esclavitud indígena, los españoles trajeron a miles de esclavos negros. Termina la cita. Esto es, no es que en el continente africano millones de hombres y mujeres, niños, ancianos hayan sido cazados, capturados y esclavizados por los europeos, sino que ya de por sí su condición natural era ser esclavos, y los españoles lo único que hicieron fue traerlos a América. Ciertamente muy pedagógico. Nada sobre las aportaciones de los pueblos negros a la cultura de América y en particular de México, y ni qué mencionar de la problemática de la discriminación y el racismo contra esos pueblos, que se expresa incluso en negar su existencia. En la página 37 del libro de cuarto grado y en la de 65 del sexto, los redactores se toman otra licencia, esta vez jurídica, al afirmar que en la colonia se impuso el español, idioma oficial del país,
que hablamos la mayoría de los mexicanos. Esto constituye una falsedad más a la larga lista que contienen los libros de historia, ya que en ninguna parte de la Constitución se establece el castellano como idioma oficial del país. En el tema de nuestros buenos vecinos, por otra parte, hay una clara intención por parte de los redactores de los libros de historia de minimizar toda mención de Estados Unidos que pudiera ser considerada ofensiva o formadora de una conciencia, no digamos antiimperialista, sino simplemente nacionalista. Para ello se recurre a la omisión descarada de hechos y procesos que han tenido una considerable importancia en la historia de nuestro país a lo largo de toda la vida independiente. Atrás quedaron las interpretaciones y análisis de autores como Gastón García Cantú, Agustín Cue Cánovas, José Fuentes Mares, Mario Gil, Ramiro Guerra, entre otros, o los testimonios de José María Tornel, quien acuñara el término nada grato de los bárbaros del norte, Guillermo Prieto, Manuel Paino, José María Roa Bárcenas y tantos otros autores y protagonistas de hechos históricos, algunos de ellos que destacaron el papel fundamental que jugó en la formación nacional de nuestro país el proceso expansionista temprano de Estados Unidos, desde principios del siglo XIX, y su permanente política de agresiones militares, económicas y diplomáticas. Para los redactores de los libros de texto, toda esa historia histórica queda en la conveniente amnesia que quiere transmitir a las jóvenes generaciones para no agraviar en sus mentes la imagen propagada por Hollywood y los ideólogos pro-yanquis de los supuestos luchadores de la democracia y la libertad del mundo. Así, Texas se pierde por el desorden y la debilidad de nuestro país. Se afirma que los territorios obtenidos por Estados Unidos a través de una guerra de agresión, la cual nunca es calificada en su carácter de guerra de conquista, tenía muy pocos habitantes, lo cual es absolutamente falso. Los comisionados a la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo calcularon 108,000 personas el número de habitantes en las provincias conquistadas. En 1846 se calculaba que vivían 60,000 personas en Nuevo México, unas 5,000 en Texas, 7,500 en California y cerca de 1,000 en Arizona, aunque estas cifras no incluyen en la forma racista como se calculaba la población a los indígenas de estos territorios, muchos de ellos identificados en lengua y cultura con los considerados oficialmente como mexicanos. Paradójicamente, en las provincias norteñas supuestamente despobladas, tienen lugar dos insurrecciones contra el poder establecido por las tropas de Estados Unidos, una en Nuevo México y otra en California, ambas en 1846, siendo Los Ángeles la única población recuperada por las fuerzas mexicanas que elaboraron un plan o manifiesto en el que se juraba lealtad a la nación mexicana después de una victoria militar sobre la soldadesca invasora. En todo caso, los factores de relativa despoblación de un territorio o la debilidad y desorden imperante en un país no pueden ser causas para explicar y mucho menos justificar el despojo como el que se llevó a cabo contra México por Estados Unidos. Los redactores de los libros de texto retoman casi textualmente muchos de los argumentos de la historiografía estadounidense, la más conservadora incluso, para exculpar a la clase dominante de su país de una guerra anunciada y preparada con anticipación, con sublimadas ideologías que proyectaban la idea de un pueblo escogido para llevar misiones civilizatorias como la del Destino Manifiesto, la cual obviamente no es mencionada en los textos. También son omitidos por nuestros censores históricos todos los hechos que derivan de la guerra de conquista del 46 al 48, entre ellos los más importantes, el destino de discriminación e injusticia de los mexicanos que quedaron en territorios conquistados, el robo de sus propiedades, la persecución permanente de los pobladores de origen mexicano,
sus frecuentes linchamientos, que por cierto, la palabra linchamiento proviene precisamente del inglés que dice to lynch, ¿no? Y luego dicen que aquí, ¿no?, en América Latina es donde los pueblos incivilizados, que no, eso proviene de un coronel de Washington que acostumbraba precisamente a asesinar a los esclavos negros, y de ahí viene la palabra to lynch, linchar. Nada se conoce en México sobre el fenómeno del vandalismo social de los territorios, que incluso llega a ser tema de la literatura, con el célebre Joaquín Murrieta, inmortalizado por Pablo Neruda, que es trastocado por la industria cinematográfica estadounidense en el diluido y aristocrático personaje del Zorro. En Nuevo México, Sóstenes Learcheveque, de madre mexicana, en venganza por la muerte de su padre, acumula 23 marcas de gringos en su escopeta, 2 más de las encontradas en la escopeta de Billy the Kid. También, lamentablemente, los niños de primaria no están al tanto de quién fue Juan Nepomuceno Cortina, quien se levantó en armas contra las autoridades estadounidenses en 1859, enarboló la bandera mexicana, tomó Bronzeville por asalto y se mantiene en rebeldía hasta diciembre de ese año, cuando es derrotado por tropas regulares y de Rangers, cruza el río Bravo, se une al ejército de Juárez y alcanza el grado de general y llega a ser gobernador de Tamaulipas. Fueron convenientemente olvidadas asimismo las agresiones constantes a nuestra soberanía a través de incursiones filibusteras estimuladas y solapadas por las autoridades de Estados Unidos, las invasiones por fuerzas militares y policíacas federales y estatales de ese país a lo largo de la frontera, el abigeato y el contrabando que llegaron a ser un factor fundamental en la formación de los grandes ranchos ganaderos del sur de Texas, como el King Ranch, los ofrecimientos para la compra de más territorio, las exigencias y demandas de concesiones, entre ellas la virtual posesión del istmo de Tehuantepec, por ejemplo. En los textos tampoco se menciona el control estadounidense de nuestra economía durante la dictadura de Porfirio Díaz, en particular sobre tierras, minas, inversiones y transporte. Estoy hablando de la época de Porfirio Díaz. Ni es motivo de atención la injerencia de Estados Unidos durante todo el proceso revolucionario, desde el apoyo de la embajada de ese país al golpe de Estado de Victoriano Huerta, y tampoco se menciona el ataque y ocupación del puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914 y la invasión armada de nuestro país en 1916 por las tropas de Pershing en persecución de mi general Villa. Todo esto queda convenientemente olvidado en los libros de historia, de tal manera que con gran sorpresa llegamos a la página 73 del libro de 4º grado para enterrarnos durante la guerra. Se refieren a la Segunda Guerra Mundial. Mejoraron las relaciones con Estados Unidos, ya que fuimos sus aliados. ¿Cómo pretenden los revisionistas de la historia que los niños de primaria comprendan que unas relaciones mejoran cuando desde la guerra de 1846 al 48 no se señala el carácter que éstas tuvieron a lo largo de casi un siglo, ni se les proporciona la más mínima información al respecto? ¿Podrán los infantes educados con estos libros entender los dramáticos momentos que vivió el país durante la expropiación del petróleo en 1938, sin conocer las amenazas y agresiones del gobierno y de las compañías estadounidenses y británicas en contra de la acción soberana del gobierno del general Lázaro Cárdenas? ¿Quedarán en el olvido los acuerdos de Bucareli? Nada se sabrá sobre los problemas de salinidad y contaminación de nuestros ríos fronterizos y de los desechos de todo tipo en nuestro territorio por parte de acciones cuyo origen está del otro lado de la frontera. ¿Y qué de las islas en las costas de California que son propiedad mexicana y que están actualmente ocupadas por Estados Unidos? ¿En qué contextos históricos se podrán explicar las violaciones actuales a nuestra soberanía por agentes de la CIA, la DEA y otras agencias de espionaje de Estados Unidos?
la entrega de nuestra soberanía en aeropuertos y control de inteligencia de toda la telefonía fija y móvil, licitada abiertamente en una página del gobierno estadounidense, la injerencia creciente en las Fuerzas Armadas, ahora socios de una entelequia política llamada América del Norte. Se reunieron los líderes de América del Norte. ¿Qué es eso? Estas y otras preguntas son respondidas con el silencio como opción política. Silencio solo explicable a la luz de la traición nacional de los gobiernos priistas y panistas y de quienes los acompañan en el Pacto por México, de los intelectuales a su servicio que ahora refieren que la batalla del 5 de mayo fue una escaramuza sin importancia ni trascendencia histórica, de los medios de comunicación masiva, de los grupos oligárquicos que en contubernio con los poderes fácticos, incluso delincuenciales, han entregado la patria a las corporaciones y a las estrategias del gobierno de los Estados Unidos. Se pretende borrar de la memoria de nuestro pueblo la historia de la resistencia frente a las invasiones extranjeras y frente a tiranos y dictadores. Esa historia es parte esencial de la vida misma de la nación, constantemente agredida por los poderes extranjeros y por quienes, siendo nacidos en este país, los representan sin dignidad ni decoro. Destacar este hecho no lleva necesariamente al revanchismo y al nacionalismo agresivo. Conocer los problemas reales y permanentes entre las dos naciones es el único camino para llegar al establecimiento de relaciones pacíficas, armoniosas y de beneficio mutuo con Estados Unidos, basadas sobre todo en el respeto al derecho irrenunciable a la independencia, a la autodeterminación y con plena conciencia y conocimiento de nuestra historia. Así, la escuela ha funcionado como un poderoso instrumento de desnacionalización y despolitización de la niñez mexicana en general, así como de asimilación de los pueblos indígenas al modelo cultural, político y social de la nación mexicana, en el que la educación que se imparte no se adapta a la situación, contexto y necesidades de los pueblos indígenas. Por el contrario, se imponen calendarios docentes, material didáctico, planes de estudio y orientaciones pedagógicas que son únicas para todo el país. Además, la calidad de los servicios educativos que reciben los pueblos originarios es inferior a la de otros sectores de la población nacional, y los instrumentos de políticas públicos, como fue la suspendida y ahora puesta otra vez en marcha por el señor Chaufet, la prueba enlace, que supuestamente medía el desempeño de los educandos, que son instrumentos discriminatorios y que constituyen una herramienta más contra las lenguas y las culturas de los pueblos indígenas.